Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos. Me voy a quitar un auricular porque me resuena a mí mismo. Y vamos a comenzar con nuestro shiur de Parashat Shofetim. ¿Sí? Después de un receso por las vacaciones, ya estamos aquí de vuelta, con ganas, con fuerza, para muchos shiurim y mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Parashat Shofetim. El shiur de hoy es un poquito... No sé dónde va a llegar. Yo creo que vamos a llorar. Mal rollo. Me lo veo venir. Pero cuando digo esto, después no lloramos, así que todo bien. Bueno, entonces, nos predisponemos por si acaso. Bueno, el pasado 3 de Elul, hemos comenzado el Rosh Chodesh Elul. Es hoy el 3 de Elul, ¿no? Esta noche comienza el 3 de Elul. Y el 3 de Elul es el día del aniversario de la muerte del Rav Kook. Rav Kook fue uno de los primeros líderes espirituales del Estado de Israel. Y vamos a comenzar entonces, en honor a su memoria y para la elevación de su alma, con un pasaje de una de sus enseñanzas que trata del tema del miedo. El Rav Kook relaciona todos los miedos de la persona, del ser humano, no en particular de los judíos, del ser humano, con un único concepto. Viene a decir que el alma de la persona, y particularmente del pueblo de Israel, en el alma de la persona existe una tendencia natural a lo que se llama Pajad Hashem, tener temor de Dios. El alma habla ese lenguaje y ella lo que quiere que es sentir ese temor de Dios. ¿Bien? Pero todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todos lo que nos tribula, ¿de dónde nace? Nace de nuestro intento por alejarnos de ese temor. ¿Entiendes lo que digo? Es decir, que tu alma busca sentir Yirat Hashem, temor de Dios, pero nosotros nos tratamos de alejarnos de eso y entonces ¿qué pasa? Que todas las cosas que nos llegan en la vida nos generan incertidumbre, temor, angustia. Bien, vamos a desarrollar el concepto, si Dios quiere. Dice el Rab, preferimos el temor real, entre comillas, a aquello que pasará mañana, o cómo se verán las cosas, o qué nuevas noticias recibiré. Prefiero eso a sentir temor de Dios. Y por eso me dejo invadir por esos temores. Y son estos temores los que nos llevan a situaciones, estados mentales y psicológicos de miedo y desesperación. Por último, dice el Rav Kook, aquella persona que tome conciencia de este temor de Hashem, ¿sí? Una cosa es que existe este temor, que nosotros tratamos de ocultarlo, pero si tomamos conciencia de este temor de Hashem, entonces, ¿qué va a pasar? Es aquella persona que consigue plenitud en su vida y sus temores se convierten en dulzura, quietud y un placer completo procedente del Kodesh HaKodashim. Es como si estuvieses en el Kodesh HaKodashim, en el Sancte Sanctorum. Vamos ahora con nuestra parasha y luego volveremos a este trabajo espiritual del miedo que nos lleva a la plenitud. Desde la semana pasada leímos Parashat Re. Y Parashat Re abrió un tema que culmina 5 semanas después en la Parashat de Nitzavim, que es el tema de el libre albedrío. Re, fíjate que yo pongo ante ti hoy la bendición y la maldición. ¿Qué quiere decir? Elige, ¿sí? Tienes un camino para elegir. Y en Nitzavim, al final de este proceso, está la gran expresión que dice, Ubajartá, Bajaim, vas a elegir la vida. Y esto es la esencia del mes de Lul, al fin de cuentas. Es el trabajo que tenemos que hacer en él. ¿Trabajar para qué? Para elegir la vida.
En realidad nosotros no elegimos. Nosotros recibimos las consecuencias de diferentes situaciones. Y quien realmente tiene la capacidad de elegir es tan solo Hashem. Totalmente de acuerdo. Bojer Betzion. Dios eligió a Zion. Bojer Birushalayim. Eligió a Jerusalén. Bojer Asher Bajarbanu Mikola Amim, que nos escogió, nos eligió entre todos los pueblos. Ah, ¿Por qué se usa este? cuando nosotros nos apegamos a Kadosh Baruj Hu y nos acercamos a él, y entonces tenemos la posibilidad de asemejarnos a él, y entonces podemos elegir para nosotros mismos. Bien. Subiendo un escalón más, llegamos a hablar nuevamente del temor, el miedo con el cual comenzamos. Podríamos decir que a la persona no le gusta tener miedo, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener miedo? Bueno, hay gente que va a ver películas de miedo, pero no es porque les guste tener miedo. Empecemos nuestro estudio de la parashá con la descripción de la salida del pueblo a la guerra. La parashá de Shofetim, al final de la parashá, dice, Kitetze la milhamá. No voy a hacer lo que cuento siempre. No sé por qué te ríes así. Dice la Torá, Kitetze la milhamá lo yeveja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Verraíta sus barrejev, y vas a ver caballos, carromatos. Am Rav Mimeja, un pueblo mucho más numeroso que tú. Lo tirá, no tengas miedo de ellos. Porque Hashem, tu Dios, está contigo, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Uno va a la guerra, ve el ejército que te siente miedo. Primero que tenemos que entender es que esta guerra de la cual estamos hablando, hay dos tipos de guerra. Está lo que se llama Milhemet Reshut, una guerra opcional, y Milhemet Mitzvah, una guerra por mitzvah. Milhemet Reshut, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el rey David, cuando estableció el reino, se estableció en su reino, cogió y dijo, ahora voy a ir a conquistar otras regiones. Voy a extender las fronteras de Israel, conquistó lo que se llama Suria, una parte de Siria. Esa guerra es una guerra que se llama Milhemet Reshut. Bien, el rey decide, o el Sanedrín decide, extender los límites de la tierra de Israel y salen a la guerra. ¿Qué es una Milhemet Mitzvah? ¿Qué es una guerra de mitzvah? Por ejemplo, la guerra contra Amalek. Eso es una mitzvah. ¿Qué es una guerra de mitzvah? Por ejemplo, cuando el pueblo Israel entró a la tierra de Israel, conquistar a los 7 pueblos que vivían aquí, es una guerra de mitzvah. ¿Qué es una guerra de mitzvah? Una guerra de mitzvah es una guerra que se lucha cuando la integridad de todo el pueblo de Israel corre peligro, como la guerra que estamos viviendo. Es una guerra de mitzvah. ¿Cuál es la mayor diferencia entre una y otra? Como nos cuenta ahora nuestra parashá, en la guerra Reshut, opcional, cuando el pueblo salía a la guerra, había gente que estaba exento, que los mandaban de vuelta a casa. La Milhemet Mitzvah no hay gente exenta, todo el mundo tiene que participar. ¿Bien? Y así nos cuenta nuestra parashá. Dice, y será que al acercaros a entrar en batalla, se acercará el Cohen, que habrá en el pueblo, y les dirá a ellos, escucha Israel, Shema Israel, Atem Kerevim Ayom la Milhamá, hoy os estáis acercando a la guerra contra vuestros enemigos. Que no se desmaye vuestro corazón, no temáis, no tengáis miedo, no os aturdáis y no os quebrantéis ante ellos. ¿Por qué? Porque Hashem vuestro Dios, que camina con vosotros para luchar con ellos, con vosotros, perdón, contra vuestros enemigos y a salvaros a vosotros. Hashem, Elokehem, Haolech Imahem, Leilachem Lachem Imo Yevechem, Leoshiatchem, fenomenalmente, lo decimos todos los días, o cuando decimos la tefilá, el rezo por los soldados. Es este versículo. Muy bien. Nuevamente que te llaman a no tener miedo. Y al terminar, toda la parte en la que explican quién está exento de la guerra, el que plantó un viñedo, el que construyó una casa, el que se comprometió con su esposa. Bien. Al terminar toda esa parte, dice, se fue a Shoterim, y seguirán los oficiales hablando con el pueblo de Amerú y dirán, Mia Ish, ¿quién es el hombre?
Hayare veraj halebab, el que teme y cuyo corazón se desmaya. Y el Yashov el Beto, que se vaya y que vuelva a su casa. ¿Por qué? Velo y más el tlebab ejab kilbabo, para que no se derrita el corazón de sus hermanos como el suyo. El miedo es contagioso. ¿Sí? Estudiando, estaba pensando, cuando nosotros vemos imágenes de los soldados cuando van a entrar, que les van a mandar al frente, etcétera, en Israel, ¿qué es lo que hacen? Montan unas fiestas impresionantes. ¿Para qué? Para levantar el espíritu, para levantar el ánimo del pueblo. ¿Sí? Justamente por eso, dice, tratemos de entender, los versículos nos hablan sobre la salida a una guerra que es opcional y nos habla del sentimiento de miedo de los soldados. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo los soldados? Evidentemente, ¿no? Rashi explica ahí en el lugar y se apoya en la opinión de Rabbi Akiva en el Talmud, dice que el miedo es simplemente miedo. Tiene miedo, ¿por qué? Porque puede morir, como habéis dicho muy bien. El sentido más simple, miedo a la guerra. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo, que dice, no, que no se desmaye vuestro corazón, no temáis, no os aturdáis, no os quebrantéis ante ellos. Cuatro tipos de cosas. ¿Por qué? Porque la gente, los pueblos que salían a la guerra, hacían cuatro tipos de acciones. Golpeaban con los escudos, ¿sí? Relinchaban los caballos, hacían sonar los cuernos de batalla y después gritaban todos, ¿verdad? Por cada una de estas cosas, la Torah insiste y dice, no tengas miedo de esto, no tengas miedo de esto, no tengas miedo de esto. Y el Cohen, que estaba por ahí, era un Cohen especial. ¿Bien? No era el Cohen Gadol. Es un Cohen que se llama el Cohen Mashuach Milhama. Era un Cohen que estaba destinado a la guerra. ¿Sí? Es un Cohen, un caso particular. ¿Por qué? Porque es un Cohen que tiene un cargo especial cuando está fuera del Betamikdash, cuando está en la guerra, pero cuando está en el Betamikdash es un Cohen más. No es como el Cohen Gadol, que es Cohen Gadol siempre. Estas palabras en realidad parecen unas palabras bastante lógicas, ¿no? Es como cuando un niño pequeño está ante una situación así un poco que asusta y viene su mamá y le dice, no, no tengas miedo, todo va a estar bien. ¿Qué va a decir el Cohen? No va a decir, os van a masacrar, son más fuertes y más que nosotros. Te va a decir, no temáis, todo va bien. ¿Qué esperaríamos del Cohen que diga? Dios nos va a ayudar, Dios está con vosotros. Bien, en realidad, esta opinión dijimos que estaba basada en la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva decía, miedo, pashut, miedo, simplemente miedo, ¿de qué? De la guerra. La opinión contraria a la de Rabbi Akiva es la de Rabbi Yossi. Dice, ¿de qué tenía miedo? Rabbi Yossi aceptó a lo mejor lo trataremos en Shabbat. Dice, miedo de sus faltas, de sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de guerra es un tiempo en el que la lupa se pone sobre ti. Todo el mundo va a la guerra, ¿sí? Unos vuelven y otros no vuelven. ¿Por qué el que vuelve, vuelve y el que no vuelve, no vuelve? Ah, porque te expusiste a una situación peligrosa. Hashem mira y dice, este sí, este no. ¿Sí? Lo que dice Rabbi Yossi es, no matan las balas, matan las transgresiones. Fuerte. Ahora, ¿qué es lo que dice el Cohen? No tengáis miedo. Esto que le dice el Cohen al pueblo, ¿qué es? ¿Es un consejo? ¿Es una promesa? ¿O es una mitzvah? Se deja heladas. Si es una mitzvah, entonces, ¿qué pasa con el que va a la guerra y tiene miedo? Que está transgrediendo un precepto. Ok. Sobre esto hay una discusión. Bien. Nachmanides dice que eso no es una mitzvah. Es solamente una promesa. No tengáis miedo, Dios va a estar con vosotros. ¿Sí? Es básicamente psicología. ¿Sí? ¿Cómo voy a levantar la moral? Voy a levantarle la moral, no tengáis miedo.
por lo tanto, Ramban no cuenta esto entre las mitzvot en su libro de las mitzvot. Por el otro lado, Ramban Maimónides, ¿qué dice? Dice, ¿no? Es una mitzvah lota hace, de no hacer, no tener miedo, que es la mitzvah número 58. Él dice así, dice, nos advirtieron de temer a nuestros enemigos en el momento de la guerra y que no huyamos de delante de ellos, sino que tenemos la obligación de fortalecernos y de estar fuertemente de pie, resistir fuertemente contra el otro pueblo. Y toda aquella persona que teme y huye, ya está transgrediendo una mitzvah lotas. O sea que ahora está haciendo lo mismo, porque hace Islam y según Rambam, No tiene miedo. Y lucha. Vamos a ver cómo es. Bien. Veo y esta advertencia está doblemente expresada y le dice, lo tiraum, no les temáis a ellos y que no huyan de delante de ellos. Es decir, continúa el Rambam y dice, ¿por qué? ¿De dónde saca todo esto? ¿De dónde saca Rambam esto de que esto es una mitzvah? Dice, porque la Torah dice, Mi aish asher hayare verach alevav, ¿quién es el hombre que tiene miedo y que su corazón desfallece? Quiere decir que mashmao, es decir, como Rabbi Akiva, que es miedo. ¿Sí se entiende? Otra vez, cuando dijimos que ¿de qué se tenía miedo en la guerra? Dijimos había dos opiniones, Rabbi Akiva y Rabbi Yossi. Rabbi Akiva decía miedo de morir. Entonces Rambam no entiende qué es eso. ¿Por qué? Porque cuando dice quién es el hombre que teme y que su corazón se debilita, dice, según el sentido simple, es decir, que tiene miedo de estar ahí. Sheen Belibó Koach, no tiene en su corazón fuerza para estar ahí, para luchar. Y ahora que entró en la guerra, ¿sí? La persona que entra en la guerra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner su esperanza y toda entregarse a él, ¿sí? Todas sus posibilidades de sobrevivir en manos de Dios. Si no lo hace, ¿qué está haciendo? Dijiste, ¿le falta la emuna? claro. Bien. Pero Rambam dice palabras mucho más duras que esto. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, Bejola matjil, lachshov, ulearer, bamilchama, umabhil atzmo. Y toda aquella persona que empieza a pensar en, uy, voy a ir al frente, voy a entrar en la guerra, y empieza a asustarse, o ver velota hace, transgrede una prohibición de lota hace, porque dice la Torá, al yerach levavchem, que no se debilite vuestro corazón, no les tengáis miedo, no os debilitéis, etcétera, como vimos antes. Y no solamente esto, y estas son las palabras duras de Rambam. El Ashekol de Me Israel Teluyim be Zoaro, sino que toda la sangre de Israel recae sobre él. Si las personas que mueren, ¿sí? Vamos a decir así, él tiene en parte culpa. ¿Por qué? Porque no fue a luchar con plena fe y tenía miedo. Es lo que decíamos para que no se derrita el corazón de vuestros hermanos como el vuestro. Sí, pero si estamos en el Islam, no tiene opción. Ok, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de Melchame Reshut. No, pero, de Jesús. Bien, a eso se refiere. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que según Rambam, es una mitzvah llegar a la guerra y no tener miedo. ¿Sí? Es un poco complicado, ¿no? O sea, está muy bien que te aconsejen y te digan, no tengas miedo, pero que te digan, está prohibido tener miedo, ¿sí? Te están prohibiendo tener una emoción, ¿sí?
en el sentido opuesto tenemos lo mismo. Dice, Besamachta bejageja, te alegrarás en tu fiesta. Veayita achsameach, y estarás solamente contento. ¿Qué quiere decir solamente contento? ¿Qué quiere decir? No puedes tener ni un pequeño, ni un puntito de no estar contento, eso es lo que quiere decir. Te están obligando a cómo sentir. ¿Se entiende? Sí. Examen de tristeza. Seguro. Estamos hablando de Sukkot. ¿Sí? No, seguro. Eso es el tema de la boda está basado en el versículo que dice, si yo te olvidas a Jerusalén, si yo no puse a Jerusalén por encima de mis alegrías. Eso es una alegría particular. Aquí hablamos de la alegría general, ¿sí? Que es una mitzvah de la Torá, la alegría de Sukkot. Es decir, y estarás únicamente alegre, Beitach Sameach, dice Rashi nuevamente ahí en el lugar, según el sentido simple, ¿sí? Pero Rashi dice, es de Lashon Sibui, no es una orden, sino que es una promesa. Si tú te alegras en tu fiesta, entonces vas a poder estar alegre. Si tú haces bien tu trabajo de alegrarte en Sukkot, entonces vas a poder sentir realmente solamente la alegría. Entonces, si transportamos esto al miedo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si no tienes miedo, Entonces, no, olvídate de Jamil Mitzvah, no tiene que ver. ¿Qué quiere decir? Si tú no dejas que entre ese miedo externo, entonces no vas a tener miedo. Claro. Además, yo decía que lo que temes es lo que atraes. Ok. Entonces, pero eso no lo ha dicho por ahora. Tenemos a priori una contradicción, porque con la guerra dice es una mitzvah y con la alegría dice es una promesa. Entonces, Una consecuencia, ¿no? Sería como una consecuencia sí, de cumplir la amistad de no tener miedo. ahora vamos a ver el tema del miedo. Bien, tenemos dos cosas. Tenemos, una es, no tengas miedo. Vimos que Rambam y Rashi basado en ello, o al revés, dice que es una mitzvah no tener miedo. Y si tienes miedo estás transgrediendo una prohibición lo hace. Y Rambam dice incluso que todos los que mueren es en parte por tu culpa porque tuviste miedo. Y en el tema de la alegría, dice Rashi mismo, que antes dijo, ¿sí? Que el miedo es una mitzvah, no tener miedo, ahora dice no, pero el tema de la alegría es una promesa, una consecuencia. Bien, entonces a priori, en un lado está diciendo, y Rambam dice igual, y en el otro lado está diciendo, y Rambam, Nachmanides, dice igual. Bien, tenemos un problema. Pero, a fin de cuentas, si haces así, así, es decir, que Hashem te está asegurando, si te alegras en la fiesta, te está asegurando que vas a tener una alegría continua. A cada uno puede hacer todo lo que quieran, ¿no? Pero según los sabios, y según la halajá como queda fijada, añade Rashi y trae que esto también es una mitzvah. Es decir, ¿cuál es la mitzvah? La mitzvah de alegrarse específicamente en el último día de la fiesta. Se refiere a la noche última de la fiesta. Es un tema que este año es muy complicado porque el último día de la fiesta de Sukkot es Simchat Torah. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo vamos a seguir adelante con todo esto? O sea que la halajá dice sí que es mitzvah. Sí, Esa la es mitzvah. es misma. Solamente. Entonces empezamos hablando con las palabras del Rav Kook, si os acordáis, que la naturaleza profunda de la persona, del alma humana, es buscar el temor de Dios. Y como nosotros no queremos entrar a eso, dejamos que buscamos los temores más accesibles. ¿Bien?
Como hay un sketch de Lelutier que voy a hacer, que dice, los niños no hay que asustarles con cosas irreales, el hombre del saco, una bruja. Es mejor una buena víbora, sí, es lo mismo. Nosotros que buscamos el miedo tangible, ¿sí? Bien, pero en realidad, ¿qué deberíamos buscar? El miedo intangible, que es ese temor a Hashem. Ahora, cuando la persona consigue liberarse de ese miedo, entonces el tangible, ¿qué es lo que queda únicamente? El intangible. Es capaz de conectarse y encontrar ese temor natural que tiene el temor a Hashem. Viene Rambam y dice, podemos llegar a este lugar. Hay inyanim u mitzvot, hay conceptos y mitzvot que la Torá nos habla sobre ellos solamente en el libro de Devarim, justo antes de entrar en la tierra de Israel, y entre ellos está la mitzvah de la alegría, por ejemplo, y la mitzvah de temer a Hashem y otras. Entonces hay un sentimiento de que nosotros llegamos aquí a algún tipo de cúspide, ¿sí? Dice, mitzvat lota ase, shata mekaber alea, aharayut melea. Es una mitzvah de no acción que tú recibes completa responsabilidad sobre ella. ¿Por qué? Porque dice sobre el miedo que dijo Rambam, Rehol de me Israel teluyim betzavaro. Todo la sangre de Israel que se derrama está sobre tus hombros. ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Acaso la Torah nos, nos da herramientas para ello? ¿O solamente nos dice, esto es así, no tengas miedo? Porque si tienes miedo, toda la sangre derramada recae sobre ti. Bueno, dice, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, todo está en los versículos que vamos a leer este Shabbat. ¿La herramienta cuál es? No. ¿Quién es el que viene y te dice no tengas miedo? El Cohen. La herramienta es el Cohen. Sí. Vamos a ver cómo es eso. Por ahora ves como una especie de concepto que no estáis comprendiendo, pero vamos a tratar de desarrollar. ¿Sí? Tomemos Cohen como un nombre en código. Es el Cohen, ¿sí? El nombre de esa herramienta. ¿Bien? Primero, Akadosh Baruj Hu nos llama a todo el pueblo de Israel Cohen. Cuando Dios va a dar la Torá, viene a negociar con Moshe y le dice, dile al pueblo, ¿qué le dice? Beatem tiyulim mamlechet Kohanim megoy kadosh. Vais a ser para mí un pueblo de Kohanim y un pueblo consagrado. Todos somos Kohanim. Además, Rambam trae el alajá y dice, y no solamente la tribu de Leví, sino que toda persona y persona de todo el mundo, no dice judíos. ¿Os acordáis que dijimos que el temor de Dios es algo que está en el alma del ser humano? Que, que va a entregar su espíritu y van a entender y va a saber diferenciar para estar delante de Dios y servirlo y ser su Eved y saber que Dios, conocer a Dios, perdón, e ir caminar por sus caminos rectos, etcétera. Entonces esa persona, como dice el versículo, Veye Hashem Helko Benahalato Leolam. Dios va a ser parte de él y su herencia para siempre, para toda la eternidad. Es decir, una persona, cualquier persona que se acerca al servicio divino, bien, tiene una parte en Hashem como la parte que tiene el Cohen. ¿Qué es lo que tenía de especial el Cohen? Dijimos en la Parashá, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, que el Leví no tiene tierra en la parte de la tierra de Israel. ¿Por qué? Dice, Hashem hu nachalato, Dios es su herencia. Entonces, lo mismo estamos diciendo aquí. Una persona que toma esa conciencia y se acerca en ese servicio divino, Dios es su herencia.
Bien. ¿De dónde lo vemos? Lo vemos de David Amelech. David Amelech, cuando estaba con su banda de amigos, que estaba escapando de Saúl, etcétera, y va por todos lados, ¿sí? Era un poco mercenario. Entonces llegó a la casa de una persona llamada Nabal. Nabal, que era tan malo como su nombre. Y su esposa se llamaba Abigail. Bien. Y entonces David fue y Nabal le faltó el respeto. David dijo, le ha faltado respeto al rey, hay que matarlo. Abigail dijo, por favor, no le mates, deja que se muera por sus propios medios. Y finalmente David lo perdonó, Nabal murió y Abigail fue otra de las esposas del rey David. La cuestión es que, ¿qué le dice Abigail? Le dice, Hashem, menat helki, vekosi, ata tomech gorali. Dice David en los Salmos, dice, Dios me entregó mi parte y mi copa, y tú sostienes mi suerte. Pues aquí hay una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque si es mi parte, entonces, ¿sí? Entonces no necesito que Dios sostenga mi suerte. Así es, ya es mi parte. Ya me lo gané, me corresponde. Parte y suerte aquí. Sí. Goral es como el goral en la tierra, por ejemplo, es la herencia. ¿Ve? Este pasú que trae Rambam, ¿sí? Recuerda a Rashi en otro lugar que dice, Re'en atati lefaneja et hachayim ve'etzatov u'bacharta b'chayim. Dice la Torá, como vamos a ver en Parashat Nitzavim, dijimos, fíjate que yo he puesto ante ti hoy la, la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y elegirás la vida. Entonces dice Rashi ahí, si yo puedo elegir entre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, ¿por qué viene y me dice, Ubajartá, elige la vida? ¿Sí? Entonces no me estás dando para elegir, ¿no? Pero aquí se basa todo el concepto de que tenemos la libertad de elegir. Pero La dice, libertad no la tenemos. pero dice, mira, puedes elegir, pero elige la vida. ¿Sí? Entonces dice, Ubajartá Bajaim, dice Rashi, Ani More Lachem, yo os indico que elijáis la vida, la parte de la vida. Como una persona que le dice a su hijo, elige la parte que tú quieras en mi herencia. Y le pone, para que elija, le pone la mejor parte de sus terrenos. Elige lo que quieras. ¿Qué va a elegir? Lo mejor, ¿no? ¿Está eligiendo el hijo? Sí está eligiendo, pero a eso se refiere. Está ¿Sí? Está, condicionado. O sea, ok, está no sé si la palabra podría ser condicionado, pero le está, dirigido. ok, pero a fin de cuentas tú eliges. Porque ¿qué dijimos que es elegir? Elegir es apegarse a Dios para poder elegir como Él hace. Como el padre, sí, que le enseña a su hijo todo lo que tiene y le dice, hereda lo que tú quieras, pero mira, aquí está esto. Seguro que el hijo está eligiendo. Muy bien. Eh, dijimos que nos llamamos, o que hay este nombre en código Cohen, ¿sí? Que es la herramienta. Pero antes de que hablemos de esta herramienta, vamos a contar una pequeña historia. Cuentan sobre un rab, que había una persona de su entorno que salió en la noche al bosque a, a meditar, a hacer bodedut, ¿sí? A rezar de manera personal, ¿sí? Y el rab este salió, estaba en los bosques alrededor de Jerusalén. Bueno, cuando la persona ya estaba volviendo, el rab se lo encuentra, él sale, se lo encuentra y le dice, ¿qué haces aquí de noche? ¿Sí? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? Entonces, ¿qué le dice? ¿Y no tuviste miedo estando ahí en el bosque solo? ¿Sí? ¿Qué le respondió esta persona? Cuando yo estoy rezando, hablando con Dios, ¿sí? No hay más que Dios. ¿Qué miedo voy a tener? ¿Sí? No veo nada más allá de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Rab?
le dijo el Rab, ¿sí? Yo, la verdad es que me acuerdo de ti cuando eres una persona normal, ¿no? Alguna vez he escuchado, ¿no? De repente alguien que viene y tiene un despertar y entonces todo el mundo viene y dice, yo me acuerdo cuando eras normal. Bien, ese judío que le dice, no, 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 me has entendido mal. Yo tengo muchísimo miedo. Me muero de miedo estando ahí, ¿sí? Solo que, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy rezándole a Dios, ¿y qué le pido? Que coja mi miedo, ¿sí? El mío, a la oscuridad, a los perros, a lo que hay ahí, y que lo pase a que sea miedo hacia Dios. Que convierta mi miedo a los perros y que lo convierta en miedo a Dios. Y entonces ahí, ¿sí? No tengo miedo de nada más. Ahora vamos a ver el pasuk, el versículo. Dice, y será cuando os acerquéis a la guerra, Venigash a Cohen, y acercará el Cohen, y hablará al pueblo. Dice, Rashi dice, Venigash a Cohen, este Cohen Mashuach que dijimos, ¿sí? Vediber el Am, y hablará al pueblo, dice Belashon Kodesh, en hebreo. ¿Sí? Le tiene que hablar en hebreo. No, aunque sea el soldado que vino de América para luchar en Tzahal, ¿sí? En ese momento justamente le tiene que hablar en hebreo. Porque ¿de qué le va a hablar? Del miedo, ¿verdad? ¿Sí? Y el miedo, ¿sí? ¿A quién hay que hablarle sobre el miedo? Al alma. ¿Y el alma qué es lo que entiende? Es hebreo. Entonces dice así, tefilat, las tefilot se pueden hacer en cualquier idioma. La Torah se puede estudiar en cualquier idioma. Pero aquí tenemos la obligación de que sea en hebreo. Y nuestros sabios aprenden de aquí. Esto lo aprenden de lo que se llama una correlación. Es un tipo de herramienta en el estudio de la Torá. Dice Moshe y Eraber. Moshe hablaba y Dios nos respondía con su voz en el monte Sinai. Y aquí dice Vediber, va a hablar. Entonces, igual que Moshe ahí, esto era Har Sinai, el monte Sinai, esto también es como el Har Sinai. El Cohen que está hablando al pueblo antes de la guerra. Hay otra cosa que también solamente se puede hacer en hebreo. Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. La función del Cohen, ¿cuál es? Es profundizar en ti, ¿sí? De ir cortando, ¿sí? Hasta encontrar dentro de ti esa divinidad que reside en ti. Conectar con el alma. Y nosotros llamamos a los Kohanim cuando van a hacer Birkat Kohanim y ellos entonces reciben esa fuerza y empiezan a profundizar en mí. Nigeshua Kohanim. Se acercarán los Kohanim también al final de la parasha. Nos cuenta la Torá, no sé cómo voy de tiempo, pero nos cuenta la Torá acerca de un caso que se llama la becerra desnucada. Es una historia, ocurre que se encuentra un cadáver en mitad del camino, entre dos ciudades. Y no sabemos de dónde venía, si de la ciudad A o de la ciudad B. Entonces, ¿qué hacían? Salían los Kohanim, ¿sí? De cada pueblo, de cada ciudad, medían la distancia, está más cerca de tu ciudad, está más cerca de mi ciudad, y la ciudad de la cual estaba más cercano tenía que traer una becerra, llevarla a un arroyo y desnucarla y se lavaban las manos. Bien, de ahí viene, Pilatos aprendió a lavarse las manos. Entonces dice así, Benigeshua Kohanim, Benelevi, Kibam Bajar Hashem lo queja. Se acercarán los Kohanim, los hijos de Leví, porque ellos fueron escogidos por Hashem tu Dios, para servirlo, para bendecir en su nombre. Y por su boca se resolverán las disputas y todos los temas de duda. Y entonces ellos, los Kohanim, expiarán por el pueblo de Israel y dicen, Dios, por favor, expía a tu pueblo Israel que has escogido y no pongas una sangre inocente entre tu pueblo, ven y la Adam, y esa sangre será expiada. Ok.
hay un concepto, en el concepto de Nigash, de acercar. Dice, hay una parashá en Bereshit que se llama Vaigash, ¿sí? Se acercó Yehuda. Rashi dice, en Gisha el Leshon Milchama, ¿sí? Es lenguaje de guerra, porque Yehuda fue a luchar con Yosef, o sea, fue ¿sí? A lo que haga falta. Venigeshu a Kohanim. Los Kohanim te acercaban para la guerra. Es decir, te están despertando para esa guerra. ¿Y qué es lo que decían? Shema Israel. Escucha Israel. Comentario de Rashi impresionante. Dice, ¿qué decía Rabbi Yossi? Rabbi Yossi decía, el que tiene miedo del pecado. ¿Sí? Lo de la culpa de Rambam. Rabbi Yossi es, ¿de qué tienes miedo? Del pecado. Dice Rashi aquí, Shema Israel, escucha Israel. Afilu, incluso, si solamente tenéis el mérito de haber dicho Shema Israel, no tenéis que tener miedo. Dios os va a salvar. Totalmente opuesto a Rabbi Yossi. Rabbi Yossi que dice, tenéis miedo de vuestros pecados. ¿Sí? Aquí dice Rashi, no. Al revés. Por el simple mérito de haber dicho una vez Shema Israel, no tenéis que tener miedo. ¿Y de dónde saca esto Rashi? Rashi lo saca de una cuestión gramatical. El Cohen a quién está hablando, a todo el ejército. ¿Cómo debería haber dicho? Shema Israel, escucha Israel. No, escuchar, está en singular. Entonces dice, de hecho que está en singular, tendría que haber dicho Shimu, escuchar Israel. Pero como dice, escucha Israel, o sea, ¿a qué se refiere? Por el simple hecho de que ya dijiste Shema Israel, no tengas miedo. ¿Sí? Cuando una persona tiene miedo, mucha gente dice Shema Israel. ¿Sí? Hay algunos que, sobre todo los sirios, ¿saben? Muy bien. ¿Y quién es este Shema Israel? ¿Qué quiere decir este Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad? Rambam llama esto Yehud Hashem, unificar el nombre de Dios. Cuando el Cohen viene y dice en el campo de batalla, o cuando Moshe también llama y dice Shema Israel, cuando los judíos vienen y unifican el nombre de Dios, ¿de qué están hablando? Dice, explican el versículo Shema Israel, y esto es muy importante entenderlo. De Shema Israel, escucha Israel, dice Hashem, ¿verdad? El nombre Yud Hei Vav Hei, ¿sí? Es nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? El nombre de Hashem de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, ¿qué viene a representar? Viene a representar la eternidad. ¿Por qué? Porque es la contracción de Hayá, Ove, Veiye. Fue, es y será. Shema Israel, ¿qué viene a decir? Escucha Israel. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Hashem? ¿Quién es? Es Yud He Vav He. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Tenemos miedo del futuro. ¿Qué va a pasar dentro de 2 minutos? Tenemos miedo de lo que hicimos, de lo que pasó. Es que lo que va a pasar y lo que pasó no lo podemos cambiar. Solos. Sin embargo, aquí no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo de enfrentarnos a algo solo? Por lo que va a pasar. Si yo me enfrento a esto solo, ¿qué va a pasar? Futuro. ¿Sí? Entonces viene y dice, Shema Israel, Hashem es nuestro Dios. ¿Sí? El único que puede estar ahí y ahora es Dios. No te preocupes por lo que va a ser o por lo que fue. Preocúpate por lo que estás haciendo ahora. ¿Entiendes? ¿Sí? Ese es el concepto de por qué el Cohen le dice Shema Israel. ¿Para quién es Israel? Claro. Es cada uno de nosotros. Que nos escuchemos a nosotros mismos. No, tú presta atención porque tienes que tomar conciencia de que Hashem es Dios, es nuestro Dios.
Entonces no te preocupes no tengas, no es que no te preocupes, no tengas miedo de el qué va a ser y no tengas miedo de lo que hiciste. Ok. Y somos a fin de cuentas Israel, ¿por qué? Porque, ¿qué es Israel? Kisarita y Meloquim va Adam Batujal. Es decir, te confrontaste con lo divino y con lo humano y pudiste. Es lo que le dijo el ángel a Jacob, ¿verdad? Y nosotros vivimos en esa lucha constante. Benigeshua Kohanim. Te acercan a la guerra. ¿Qué guerra? A la guerra que tienes todos los días. Con tus miedos, tus angustias, ¿sí? Entonces viene y dice, Shema Israel, ¿sabes qué? Olvídate. No tienes que tener miedo de eso. ¿Por qué? Porque Hashem es nuestro Dios. ¿Y entonces qué? ¿Qué dijimos que era el objetivo del Cohen? Profundizar en nuestro alma. ¿Para qué? Para que nuestro miedo se despierte y sea que únicamente temor de Dios. Y cuando uno tiene solamente temor de Dios, entonces ¿qué le pasa con los otros temores? Como ya no tengo miedo a los perros. ¿Por qué? Porque todo mi miedo que había en mí lo dirigía a tener miedo de Dios. No es miedo, ¿sí? Otra vez. Es el problema de la traducción es que nunca vamos a englobar totalmente el sentido de la palabra Yirat Hashem, ¿sí? A mí me gusta explicar Yirat Hashem como el, el no querer defraudar a Dios. Cuando tú quieres a alguien sobremanera y lo amas tanto que tienes miedo de defraudar. Eso es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que todo viene de Él. ¿Sí? Quien te da todo, te hace vivir, te hace mantenerte a cada instante, te sustenta, y tú vienes y lo defraudas, no quieres defraudarlo. Bien. Entonces, ese Cohen que viene a despertar al pueblo a la guerra, en realidad, nosotros todos los días salimos a enfrentarnos a esa guerra. Y por eso todos somos Cohenim. ¿Sí? Dentro de cada uno de nosotros hay un Cohen. Y cada mañana, ¿qué tiene que decir ese Cohen? Shema Israel, escucha Israel. ¿Sí? ¿Sí? Hoy sales a la guerra, te acercas a tu enemigo, no tengas miedo, que no desfallezca tu corazón. Bien. ¿Y quién es este Cohen? Dice, según el Rab, aquí, dice, según mi humilde opinión, toda la parashá de Shofetim habla sobre cómo la persona puede llegar a, al hecho de poder elegir, de hacer esas elecciones, de tener realmente la posibilidad de elegir. Los Shoftim, los jueces, son los Shoftim Hema Dayanim, son los jueces, ¿sí? Shoftim son los jueces. El Betin Agadol, el Tribunal Supremo, el Sanedrín, ¿sí? No lee hoy. Que a él te tienes que dirigir cuando surge una pregunta difícil. ¿Y quién va a responder en ese Betin? ¿Los Kohanim o los jueces? Dice la Torah en Shoftim, dice aquí, Palem Mejadabat, la Mishpat, cuando te resulte un tema complicado para juzgarlo, entre un tipo de sangre y otro tipo de sangre, entre una ley y otra ley, entre una mancha y otra mancha, ¿sí? Temas que vienen a generar una pelea en tu pueblo, te levantarás y subirás al lugar que elegirá tu Dios, e irás a los Kohanim y al juez que haya en aquellos días, y verificarán y te dirán cuál es la ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Los dos. Bueno, en realidad nos dicen nuestros sabios, dice, de preferencia el Cohen. Y si no hay, pues el shofet, lo que queda, el juez. Es más, la bendición que Jacob le da a Leví, a la tribu de Leví, le dice, Yoru mishpateja le Jacob, vetorateja le Israel. Perdón, no Jacob, Moshe.
¿Sí? Es decir, enseñad mis leyes a Jacob. Es decir, ¿quién enseña las leyes? ¿Por qué? Porque son shoftim, son jueces. ¿Dónde se encontraba ese tribunal supremo? En el Bet HaMikdash. Se encontraba en Lishkat HaGazit, se llamaba la estancia de la piedra labrada, y eso es lo que viene a decir justamente. Dice, no se puede plantar árboles en, en la, en la casa de Hashem, en el Bet HaMikdash. No se podía plantar madera. ¿Por qué? Porque la madera se convertía en idolatría, ¿no? Había una idolatría que era justamente la de los árboles, la Asherá, en Kenan. Dice, aquella persona que planta, lo decimos en el comentario del boletín, ¿sí? Un juez que se tuerce es como un árbol de idolatría. Y por eso estaban junto al Mizbeach, junto al altar, para que nunca pierdan el norte. ¿Bien? Pero entonces los Kohanim eran como el Tribunal Supremo, cuando había un... Si había Kohanim en el tribunal, mejor. Sí, la decisión. Sí, sí, claro. Si tenían que llegar al Sanedrín, no, lo que te estoy diciendo es que de preferencia en el Sanedrín no hubiese Kohanim. A veces había, a veces no había. ¿Sí? En el segundo templo no creo que hubiese muchos. ¿Sí? Eh, muy bien. Empezamos con palabras de Rav Kook y terminaremos con ellas también. Rav Kook tiene un libro que se llama Igeret HaTeshuvah y dice, la primera cosa que una persona tiene que hacer para hacer Teshuvah es tener la confianza y la certeza de que esa Teshuvah va a ser aceptada. Y esa fe completa, ¿sí? Shum Mea Huz Boher, que él tiene la 100% la posibilidad de elegir. Que si no, ¿para qué haría Teshuvah? ¿Sí? Si no tiene la posibilidad de elegir, entonces, ¿de qué más me da hacer Teshuvah? Al fin de cuentas, me dejo llevar por... yo no me gobierno a mí mismo. Que el hecho de que se le dio la posibilidad de elegir hacia aquí o hacia ahí, y nada lo obliga a él a actuar de una manera o de la otra. Muy bien. En la primera parashá que leemos en el mes de Elul, ahora, es justamente esta parashá, Shoftim, Shofetim. En este mes nosotros tocamos el shofar. Y hay ahí dos conceptos. Uno, el shofar puede ser dos cosas. O el shofar que dijimos al principio, de los enemigos que hacían sonar los cuernos de batalla y que nos asustaban, ¿sí? Y el segundo, ¿cuál es? Nuestro shofar, que nosotros tenemos que eh, tenemos que hacerlo sonar para despertar en nosotros y poder elegir el camino por el cual queremos transitar. Abalze pachad shata ma'avir oto me'akeled el Eloah. Es decir, el sonido del shofar, dijimos, de los cuernos, despierta a nosotros miedo. Pero ese miedo que es el miedo que tenemos que pasar del perro a lo divino, a nuestro temor de Hashem. Vamos a terminar con otra historia de Rav Soloveitchik. Una vez llegó a ver al Rav Soloveitchik un psicólogo y tenía una petición. Le dijo, Rav, en las tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur hay muchas partes de la tefilá que son realmente increíbles, ¿sí? Que refuerzan a la persona. ¿Sí? Dice, ten kabod la ameja. Dios, dale honor a tu pueblo. Está muy bien. La persona se siente, wow, Dios me honra.
los Hasidim, Yagilu Veismahu, los que son Hasidim, van a regocijarse y van a alegrarse. Pero por otro lado, hay una tefilá que dice, por lo tanto, Ubgen, Tempach deja Hashem Elokeinu al kol maaseh. Infunde tu temor, Dios, a todas tus obras. Y infúndenos temor de Dios. ¿Qué le dijo este psicólogo? Hoy en día, en psicología, sabemos que el miedo es el mayor enemigo de la persona. Podría realmente llegar a acabar a las personas. A la persona la podría destruir. A lo mejor, ahora hay que pensar que Baruch Hashem ya nos dimos cuenta de ello, ya hemos avanzado. No vamos a recordarle a las personas que hay que infundir temor, hay que infundir temor. No queremos acabar con ello. Podríamos quitar esa parte. Tú eres un rab muy sabio. Podríamos quitar esa parte de las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Bien. No hablemos de miedo. ¿Sí? ¿Qué le respondió Rav Soloveitchik? Le preguntó. Ok, entendí. Entonces, ¿qué hacéis vosotros para los psicólogos para quitar el miedo? ¿Cómo lo solucionáis? ¿Qué le dijo? Bueno, hay muchos tratamientos, ¿sí? Pastillas así o de la otra manera, pero a fin de cuentas, nada ayuda. La cosa a veces empeora. Es que le dijo Rav Soloveitchik, te voy a dar un consejo. En lugar de darles más pastillas a estas personas, danles a tus pacientes, ¿sí? Con este problema de miedo, que digan esta tefilá todos los días. Dios, infunde en mí tu temor. Dios, infunde en mí tu temor. Y entonces, ¿sí? Va a aprender a quién realmente hay que temer y no van a tener miedo de todas estas cosas que los atemorizan. Y ahora Israel, dice la Torá, ¿qué es lo que Hashem te pide? Kim leirá oti. Solamente te pido que tengas temor de mí. Es el Reshit Chochmah Yirat Hashem. El comienzo de la sabiduría es saber tener temor de Hashem. Y ese es uno de los temas principales de nuestra parashá. ¿Sí? No hemos llorado, Baruch Hashem. Pero yo creo que realmente este concepto de los miedos es algo que nos impide movernos. Movernos, digo, a nivel de crecer. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo aquí es que, ¿sabes qué? Suelta. Si tú tu miedo a lo que va a pasar o a quién fuiste es lo que te inmoviliza, ¿sí? Coge ese miedo y dedícaselo a Shem. Porque a fin de cuentas Él es el que puede todo. No hay más que Él. Como decía ese que se iba al bosque. Yo estoy ahí, no hay más que Dios. ¿Sabes qué? Todos los días. En tu día a día no hay más que Dios. No quiere decir que ahora de repente vamos a ser personas sin ningún tipo de... Vamos a ser, ¿cómo se dice? Temerarios y vamos a... No habla de eso. No tener miedo no quiere decir ser temerario. Quiere decir saber que las cosas que pasan hay quien se ocupe de ello. Ponte en manos de quien se va a ocupar de ello. Bien. Eso es el Reshit Chochmah. Ese es el comienzo de nuestro camino hacia la sabiduría. Bien, nuestro trabajo en el mes de Elul, ¿sí? Tomar ese temor de Hashem que nos ayuda a hacer Teshuvah y cuando llegará Rosh Hashanah, entonces ahí no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque todo ese miedo a lo que hicimos, ¿a dónde está dirigido ahora? En poder tener un verdadero temor de Dios. Como dije el otro día en la semana del Salomón Benjamú, Yisrael Ibrahá, Arié y Shag, cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo?
¿sí? ¿Sí? Y ese león hace referencia a todo este proceso que vamos a comenzar, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hoshana Rabbah, Bezrat Hashem, que seamos capaces de transitarlo sin miedo, confiando plenamente en el Kadosh Baruj Hu. Shabbat Shalom.